Bien, ya está con nosotros Cristian Ritondo, flamante futuro ministro de Seguridad de María Eugenia Vidal. Un ratito vamos a hablar con Ritondo, algo que algunos dicen, incluso lo decía el intendente electo de Merlo, Gustavo Menéndez, que es del Frente para la Victoria, donde hay más de 30 tomas de tierras en los últimos días, alentadas por el intendente saliente, uno de los caciques del conurbano, Raúl Otacé, que también esto era un mensaje mafioso para María Eugenia Vidal. Que no solamente era una movida interna dentro del peronismo en Merlo, sino que podía ser un mensaje mafioso para María Eugenia Vidal para complicarle la transición en la provincia de Buenos Aires. Está Aldo Piñanelli, que es economista del Frente Renovador de Sergio Massa, Claudio Lozano, diputado nacional y economista, y Fernando Sánchez, que es diputado nacional también de la coalición cívica del Frente Cambiemos. Un ratito va a llegar Alberto Pérez, el jefe de gabinete de Daniel Scioli. A ver, hay una discusión, Piñanelli, hoy Scioli dijo esto, ¿no? Yo garantizo $1 a 10 pesos y Macri lo que está planificando es una mega devaluación. Esto dijo hoy Daniel Scioli, ¿no? Haciendo hincapié en que si gana Macri se viene una mega devaluación, eso significaría una estampida inflacionaria. ¿Es un peligro, es un riesgo? No, yo creo que, en primer lugar, no entiendo por qué pusieron en el centro de la escena de la campaña el valor del dólar. El dólar es una consecuencia, no es la causa de lo que está pasando. Yo creo que los dos son coherentes a quién le están hablando. Es evidente que Daniel Scioli le está apuntando más a la población urbana, a aquellos que tienen un salario, ingresos fijos, tratando de recuperar parte de los votos de ahí, que son los que tienen temor a que la devaluación le coma el salario. Y creo que Mauricio Macri está hablando más al sector productivo, al interior, a las economías regionales, a los sectores de clase media, media alta, fundamentalmente de los tres grandes centros urbanos como Capital Federal, Rosario, Córdoba y Mendoza. Que están muy golpeados por el atraso cambiario. Que están muy, exactamente. Entonces me parece coherente el discurso, más allá que uno esté de acuerdo o no. El problema del dólar, insisto, lo están poniendo como una causa, en realidad es una consecuencia. Ahora, ¿Scioli puede garantizar $1 a 10 pesos? Yo he mostrado la reserva del Banco Central, salvo que tenga un paquete verdaderamente rodado de gran cantidad de dólares. Yo te voy a contar una anécdota, porque esto de que los candidatos, viste que Scioli dijo, yo voy a traer 30.000 millones de dólares por año, no sé cuánto, y Mauricio, creo que ahí cometió un error, dijo que en un día abría el cepo porque le iban a llover los dólares. Yo te puedo contar una anécdota. Marzo del 2001. Yo era director a cargo de las reservas del Banco Central, asume Domingo Cavallo en Ministerio de Economía con De la Rúa. Me cita a una reunión, le digo, mirá, se nos viene la noche. ¿Por qué? Y pues me están cortando los créditos, me cuesta sostener. Sí, todo lo que sabíamos. Y él dice, no, quédate tranquilo, dice, con mi sola presencia nos van a llenar de dólares. A los 6 meses estábamos en default. O sea, este tema de que de un día para otro el mercado se da vuelta y te trae, tengan cuidado, por la experiencia que yo tengo, porque en general este tipo de mercado es muy especulativo y te esperan a que estés débil. A ver, ¿usted coincide con que Cristina ha dejado con esta política de atraso cambiario que aplicó este año? En este programa me he cansado de decírtelo lo que iba a ocurrir. En el 2013 ha dejado muy poquitas reservas en el Banco Central y muchísimos pesos dando vuelta. Así es. Hoy esa relación que siempre tenía más o menos que ver con la relación de la garantía de pesos que había dando vuelta. No la hagamos, porque la gente se va a asustar. No, pero hoy esa... Digo, si hacemos una relación de reservas netas contra la base monetaria... bueno, está bien, eso da cualquier cosa. ¿No? Bueno, por eso es una buena noticia que hoy el paralelo esté debajo de 15 pesos, por ejemplo. Porque ahí hay una expectativa en el cambio y si uno va recuperando reservas de a poco, vos podés poner un valor de ese tipo. Mira, a mí en el 2002, o sea que me tocó una difícil, yo tenía 5.000 millones de dólares de reserva y 15.000 vencidos del Fondo Monetario que me quería debitar en cuenta. Me decían chinchón porque me daban menos 10. Sí. Y a los 6 meses ya teníamos más 15... Y era otra situación. Está bien, pero acá cualquier suba del dólar, quiero decir todos dicen, ojo, que se va a precios. No, yo lo que te quiero decir... Y que eso golpea el salario. Conceptualmente, la verdad te digo, a mí no me preocupa tanto el nivel de reserva porque sé que haciendo bien las cosas, en 6, 7, 8, 10 meses, de a poco, no te van a llover de un día para otro.
van a venir. A mí lo que más me preocupa son los desequilibrios macroeconómicos, la eficiencia del Estado y el nivel de gasto público que está dejando este gobierno. Ritondo, ustedes, bueno, ahora lo corrieron un poquito a Pratgay y demás, pero se metieron en un berenjenal con esta cuestión, ¿no? De que levantaban el cepo al otro día y que iba a haber un único dólar y que el dólar paralelo iba a bajar, pero el dólar oficial iba a subir fuertemente, a 13, 14. Mira, yo lo que creo es, primero es que si Scioli tiene la receta, se la dé hoy a la presidenta. Si no, esto salía de discusión, entonces hoy no estaríamos discutiendo esto. Después creo que el valor del dólar, el valor de la moneda, la expectativa de cambio, que es la que hoy hizo que bajara 2 pesos el dólar, es una expectativa... El paralelo. Digamos que es el que se está discutiendo, ¿no? Sí. Digo, es la expectativa de un cambio. Y esta expectativa de cambio también tiene una expectativa de cuáles son las reglas de juego que internacionalmente vos, a partir del 10 de diciembre, empezás a jugar. La etapa que habla no era esconderse del Fondo Monetario, sino de tener un diálogo con el Fondo Monetario, que es lo que han hecho ellos, que nos permitió a nosotros, los argentinos, correr esos vencimientos, poder recuperar masa de dinero y tener reservas en serio. Entonces, me parece que las expectativas también juegan un papel importante en la economía, porque lo juegan en la vida de cada uno de los argentinos. Si las expectativas son buenas, es muy factible que vos inviertas en tu negocio, que inviertas en producción, que compres una máquina. Si las expectativas son malas, por más que tengas el dinero o el crédito, no vayas a sacarlo. Ahora, hay un riesgo para Macri, yo creo que también para Scioli, ¿no? Porque Scioli dice que va a ser gradualismo, que promete el dólar a 10, pero si no consigue los dólares, termina con una devaluación como hizo Kicillof. Es lindo ver tu programa, porque el año pasado... todos los días tenés que cambiar eso, porque todos los días pasás la reserva y yo lo veo 28.000, 27.000, 29.000. No bueno, te dejan la placa. Oye, bueno, es que todos los días está vendiendo entre 100 y 150 millones de dólares. Aguanta la placa un día. Bueno, es que de nuevo volvimos a un gracias esquema... al esfuerzo del gobierno baja la reserva. Y nosotros mostrábamos esto en el 2013 porque el gobierno hacía lo mismo. En el 2013 lo que hizo es fijar el dólar y entregar todos los dólares de la reserva barata hasta que después tuvo que devaluar. Este año está haciendo lo mismo. Lo que pasa es que Cristina ahora está tranquila porque dice el que va a tener que devaluar es el próximo, sea Scioli o Macri. Claudio, ¿ves ahí una complicación de inicio para el próximo gobierno, que es si sale del dólar barato oficial, bueno, cuánto se le traslada a precios? La devaluación del 20% nada más de Kicillof a principio del año pasado fue 26 en total, terminó casi con 40% de inflación. Para un gobierno que está llegando, tener el año que viene 40% de inflación, que se te reabran las paritarias y demás, es complicado, ¿o me equivoco? Sí, dos cosas. Uno, ojalá en la campaña hubiera un debate más profundo. Por ejemplo, esto que vos mostrabas de los tuits de Cristina, hablan de cuál es el patrón de consumo dominante en la sociedad argentina. El consumo de turismo exterior, viviendas premium, autos de alta gama y demás, supone un patrón de desigualdad y condiciona un enfoque productivo. Deberíamos estar discutiendo estas cosas. ¿Estamos discutiendo el dólar? Bien. Este tema, digamos, tomo lo que decía recién Aldo respecto al tema de campaña, es muy difícil sacar lo que son declaraciones de campaña y la discusión en serio. Y la ahora, verdad, Claudio, y la verdad pero me vuelvo al tema anterior que vos decías. Llego al punto. La verdad es que el problema acá es que haya alguien que crea que se puede liberar el tipo de cambio sin dólares en el Banco Central. Hoy no hay dólares en el Banco Central. Si eso alguien lo cree, el resultado de esto es un salto cambiario brutal con aceleración de precios y jodiendo a una cantidad muy importante de la gente. Yendo al punto, entonces, hay que administrar esa salida. Ahora, la administración depende de los dólares que se tenga en el Banco Central. Y para eso hay que discutir con los exportadores, hay que discutir con los capitales que están afuera o fugados, hay que discutir el tema de endeudamiento, hay que discutir alguna combinación de todo esto. Digo, pero lo que me parece importante dejar en claro, porque ahí es donde aparece la discusión de la mega devaluación. La idea de la flotación libre del tipo de cambio retirando al Banco Central en este contexto es devaluación brutal con aceleración inflacionaria y complicaciones severas. La administración no, pero implica... nadie te hace un tipo de cambio libre. No, todos saben que bueno, vos podés liberar el cepo y que intervenís en algún momento. Bueno, por eso, está bien. Pratgay intervino en su momento, Redrado intervino en su momento. Ahora, para intervenir, ¿qué necesitas? Dólares. Claro. Porque si no, tampoco no podés vender los yuanes. Claro, exactamente. Digo, hoy, con los números que vos estás haciendo, los dólares que están usando o salen de la plata que está puesta para los acreedores o salen de los encajes
de los bancos Ahora, te en el hago Banco una Central. te hago una pregunta. Porque si no, no sé de dónde están Te hago una saliendo. pregunta. Porque los yuanes no se convierten en dólares de un día para el otro. Este punto de lo que decíamos, vos decís el patrón de consumo de los argentinos. ¿Qué querés? ¿Le dejás el dólar barato en el 2013 y le pones el poder al dólar? Todos los argentinos se van a Miami a Todos los consumir. argentinos, no, vos dijiste bien. 3 millones de Por eso, personas que son las 3 que tienen millones de capacidad de personas, ahorro. Hay Es 10%, el hay 7% de la Por Y población. 2 millones de personas que Bueno, por compran eso, el esa dólar ahorro. realidad, en Sí. el contexto de una Argentina, donde el ingreso promedio de lo que laburan Sí. son 6.500 mangos, el 50% gana menos que eso y tenés 30% de pobreza, la discusión sobre qué patrón de consumo debieras priorizar es una discusión para Pero dar. eso lo hizo Cristina. No, Claro, pero pero- yo no le estoy quitando la responsabilidad a Cristina. Sí. Te estoy diciendo qué debate deberíamos Ahora, estar te hago dando. una pregunta. ¿Vos crees que Cristina no entiende nada de economía? No, Digamos, no entiende nada. No entiende nada. Yo la conozco. a Cristina. Yo no creo entiende que nada. no entiende nada. Aparte, cuando designa a los ministros, mirá, sí, O- pensá quién designó después que se Lo que fue no la entendés O a banda. es que no propósito- entiende, esto fue hecho. O a propósito terminó adrede. armando esto para que... No, para- esto fue hecho adrede. Digo, Sí. la decisión. Digo, a ver, ellos intentaron una política de ajuste cuando devaluaron. Sí. Devaluaron, ¿no? Ajustaron tasa de interés, permitieron subir los precios, se les vino un proceso recesivo y se les complicó la vuelta al mundo con el conflicto con Grecia. Y ahí replantearon la estrategia. Y el replanteo de la estrategia implicó, de cara a las elecciones, anclar el tipo de cambio. Fue una estrategia deliberada. Fue la estrategia del 2013 para tratar de ganarle a Massa la elección. Exacto. Y fue la estrategia del 2015 para tratar de ganar esta con el elección. menor costo posible. Es una estrategia de aguante. Ahora, en el medio, a mí me sorprendían de los tuits de hoy de Cristina, porque Cristina misma está confesando Sí. que entre el dólar turista y el dólar ahorro, regaló las reservas del Banco Central a un sector pequeño puedo de dar la un sociedad. dato Vos adicional. fíjate, el 30% de la población más pobre, o los que ganan 6,5 lucas en la Argentina, que ven esos tweets, ¿qué dicen? Sí. ¿Dónde hay un dólar? Claro. ¿Puedo dar un comentario? De los que compran dólar ahorro, Sí. avisale a Cristina que lo tuitee, el 70% son empleados públicos. Bueno, Hay que investigar de altos eso. sueldos. 70% son empleados Yo dije públicos. que el 80% de lo que compraron dólar ahorro son personas que ganan Y más de están 20 las mil pesos, estadísticas oficiales. y el 8,5% son personas que ganan más de 100 Lo primero que mil. tenés que hacer es no venderle al empleado público. Sí. A ver, Fernando Es un bueno. empleado público de alto rango. a ver, ¿no? Digo, que parece quede que- claro. pero también de alguna agrupación. Ahora vamos a decir una Empleado cosa. público Piñanelli. de alto rango. debe Vamos a ser decir de una cosa, que en este contexto, Categoría A para arriba. en este contexto, si no vendían dólar ahorro, no permitían, No, pero perdón, o no es permitían una- es una los medida que viajes, muchos tienen gastar al breve, los no, dólares no, baratos en el mercado. exterior, el dólar paralelo no estaba en 15. Podría pues ese es el podría otro estar tema. en menos Durante o más, mucho tiempo- depende de la política macro. Yo Depende lo que de le la quiero confianza decir que es genere el gobierno. haber vendido 5.000, 6.000, 7.000 millones de dólares en el mercado turista y 8.000 al dólar ahorro significó una parálisis de la industria por falta de insumos. Entonces, bueno, ¿cuál es la prioridad? Lo que pasa es que la prioridad A ver, fue con el mar en Ritondo. paralelo. Solo una Claro. cosa, digo que creo que Claudio lo dijo globalmente, sin depositarlo en nadie. Rogelio Frigerio ha dicho hasta el cansancio que él lo que cree que la función de un banco independiente, un banco central, es la misión central que tiene es la de cuidar el peso argentino, el valor del peso. Y creo, como Claudio, que el banco central que hoy tenemos no es un banco central que cuide el peso, sino que ha sido parte de una política económica que tiene estos resultados en el banco como fondo, ¿no? ¿No tiene un riesgo grande Macri con esto que hablamos, digamos, lo que decía Lozano? Bueno, libera el cepo. Está bien, el dólar Mira, puede hoy- bajar del dólar paralelo de 16 pesos y demás. Pero subir 40%, por hoy- ejemplo, el dólar oficial de 10 a 14, A ver, vamos, ¿no hoy- puede generar más inflación? Hoy lo que tenés, una realidad, decía, los exportadores daban, bueno, hay 8.000 millones que no entran, porque están esperando que haya un retoque en su ganancia. Entonces vos tenés dos elementos ahí. Uno es qué hacer con las retenciones. El primer elemento que uno tiene que ver es el tema de las retenciones. El segundo elemento es pensar de acá en más el gasto que hoy tienen fletes, porque todo esto se le suma a que un dólar que no es competitivo. Por el otro lado tienen problema en el transporte, los que están más alejados para traer hasta acá, termina saliendo más al puerto de Rosario que llevarlo a Europa, la mercadería. Y por el otro lado, los trabajadores, el tema de ganancias. Digo, me parece que hay ecuaciones donde se va nivelando que permiten que el dólar tenga un movimiento. Y a este movimiento del dólar lo que estamos diciendo es un cuartito que, como vos lo decís todos los días, cada día queda más vacío. O sea que la puerta la tenés que abrir también para que entren. Fernando Sánchez, a ver, hay toda una discusión también en Cambiemos de cómo se sale de la trampa económica de Cristina.
A ver, me parece que lo primero que hay que hacer es establecer un buen diagnóstico. Yo también creo, yo no soy economista, Sí. Claudio y Aldo saben mucho más de esto que yo, pero es cierto que uno puede coincidir desde la visión política que el dólar, que es un tema recurrente en Argentina, que había dejado de ser un tema recurrente durante unos años, vuelve a serlo por invitación del gobierno. En el año 2006, 2005 nadie compraba dólares. Todo el mundo se volcó a comprar dólares cuando empezó a haber inflación y sobre todo cuando hubo cepo cambiario. Entonces, y encima después de eso hay una diferencia cambiaria tan grande que la Argentina, como bien dijo la presidenta, que se sacó una foto en un avión que celebra que la gente viaje, pero es que la gente tiene dos problemas. Uno, la gran mayoría de la población argentina que vive con lo justo, que no te estoy diciendo que pasa miseria, que vive con lo justo. Ustedes daban la estadística de quienes podían ahorrar en dólares y de quienes no podían acceder al ahorro en dólares, tienen el problema de la inflación, no del dólar. Ese es el gran problema. Y no saben qué hacer con la inflación. Tampoco la saben reconocer. Los que tienen una capacidad de ahorro, aunque sea mínima, por supuesto que si no les dicen cómo va a seguir la economía, van a ahorrar en dólares. Y si está autorizado comprar dólares, van y compran dólares. Vamos y compramos dólares. Hoy en un Entonces, economista... no coincido con Aldo. ¿Cómo no le vas a vender a alguien porque es empleado público que no puede comprar dólares? O están autorizados a comprar dólares o no estamos Hoy hubo una autorizados a especie comprar de dólares. escrache a Nicolás del Caño si no porque empezamos compró como con el mismo unos título del dólares, sistema, Fernando, me refería... mercado No, no, único no, y no, libre no, de no, cambio. Ni pará. es único ni es libre de cambio. Disculpame, me refería a otra cosa. No al empleado público Entiendo, común. entiendo, Me pero lo que refiero quiero decir es, a no alguien, podemos ir como por la dijo, tangente con las discusiones, porque lo que tenemos que ganan más resolver de es 60.000 pesos por mes. cuál es el No dólar son que empleados tiene que públicos tener la comunes. Argentina razonable como para que en realidad podamos sostener, lo dijo Cristian, en el año 2009 cuando empezaron a rifar las reservas del Banco Central, entre otras cosas con pésimas negociaciones, Claudio lo sabe muy bien porque la mayoría de ellas nosotros las votamos en contra, negociaron con el Club de París, negociaron con YPF, negociaron con cuanto chanta hubo dando vuelta por ahí, ni siquiera verificaron cuáles eran las acreencias. A todo el mundo le pagaron. Bueno, ahora no hay más reserva del Banco Central. Y la principal objetivo que tiene el Banco Central, que es defender el valor de la moneda para que los que ganamos en pesos podamos adquirir bienes y servicios, si es un viaje a Disney, un viaje a Disney, pero si es una casa, digo, tenemos que mantenerlo. Y no se mantiene. Hoy un El economista... que ni sueña con comprar dólares tiene un problema, la inflación. Hoy Pero, un a ver, economista digo, la hacía en discusión- Twitter una encuesta que decía, bueno, ¿por qué compra dólar ahorro la gente? ¿Porque es parte del cipallaje antipatria o porque hay inflación? Porque hay No, porque inflación. de hecho Bueno, vos, y un uno dato de que uno de los grandes Claudio, temas un con dato- el que se eludió el tema del impuesto a las ganancias y que permitió completar salarios a los asalariados de mayor ingreso. De altos ingresos fue la compra de el dólar tema ahorro. de la compra de dólar ahorro y luego vender en el mercado, con lo cual le servía al gobierno para contener el mercado blue. Más una cosa, hoy la GN marcó que 7º año consecutivo de déficit fiscal. 7º año consecutivo, termina el 2015 de 7%, creo, ¿no? Sí. Sí. A eso hay que sumarle el gobierno más devaluador de la historia, 283%. O sea, y con una inflación que salta. Algunos reconocerán de 21-22, otros dirán que de más cercana al 30, pero con una inflación que hace incompetente a la Argentina. A ver, Pero a mí me hay parece algo que que el reconocer, tema ¿no? del cepo, A ver, el sí. tema del cepo, corramos la idea de cepo y digamos, cuando uno tiene un país que no tiene dólares o que tiene muy pocos, se supone que establece algún mecanismo de administración para fijar prioridades. Lo que estaba diciendo Aldo antes es que acá se privilegió el tema del dólar ahorro, ¿no? Y el tema del turismo en el exterior respecto al tema de los dólares necesarios para el funcionamiento de la producción. Eso es una decisión de cómo uno administra el uso de los dólares. Cualquier gobierno que tenga menos dólares que lo que normalmente la economía le demanda, indudablemente tiene que administrar. Y a eso iba yo con el tema de las decisiones políticas que se van a tomar luego. Que es el tema, acá hay que definir con claridad. ¿Se va a administrar la salida o se va por una idea de flotación libre? Y después hay que tener- Este me parece que es el punto. Y el segundo punto, ¿para qué vamos a endeudarnos o darle plata a los exportadores? ¿Para conseguir dólares en función de qué objetivo? ¿Mantener el mismo patrón de consumo? ¿Mantener este enfoque productivo? ¿Mantener este patrón de desigualdad? ¿O vamos a otra Argentina? A ver, hay algo que reconocer, ¿no? Que tanto Scioli como Macri tienen un diagnóstico en el cual saben lo que está pasando en la economía, digamos. Tienen un diagnóstico. En todo caso, podrán diferir de cómo se sale de esa situación. Pero cuando yo empecé con el tema de estos datos de dólar ahorro que dio la propia Cristina, o de turismo, porque yo también creo que Cristina no entiende lo que pasa en la economía.
no lo entendía en el 2013, en algún momento Vudú intentó explicárselo, después lo echó por la ventana Vudú por los problemitas que tuvo Vudú, que todos conocemos, y que no entiendo lo que pasa. La diferencia con Scioli o con Macri, con cualquiera de los dos, es que los dos entienden qué pasa en la economía. Después tienen recetas distintas de cómo se sale de esta situación. Sí, pero los dos se involucran con sus Pero economistas. para eso lo tenés que entender qué está reconocer pasando. públicamente. Mira, mañana nosotros Pero tenemos casi en la le está Comisión del sacando la Presupuesto varios proyectos Por que se ignorante, supone sí. que se supone incentivan a las economías regionales, que están todas, si no paradas, alguna fundida, depende del sector. Te dicen así, vamos a crear un fondo de incentivo con lo cual le vamos a dar, entre otras cosas, créditos. ¿De dónde provienen los fondos? De las retenciones que le provocan a las mismas exportaciones de los mismos sectores. Entonces,